Bienvenidos, bienvenidas. Este es su programa Machine Mishu. Estamos terminando el año 2018. Seguramente nos van a ver ustedes en el 2019. Un abrazo de años de prosperidad, de mucha paz y de muchos éxitos y muchas cosas que anhelamos todos. Agradecer el espacio de Peña Mauta que nos facilita y estar con esta misión cívica ciudadana de conversar con los candidatos a Otavalo. Y luego de esta misión tenemos otros invitados especiales que están a la cola esperando para hablar del Otavalo que queremos, del Otavalo que soñamos, de lo que hemos construido poco a poco. Quiero dar la bienvenida a un amigo, colega, no sé qué más decir, es Fernando Bonilla, que se ha atrevido a ser ahora sí candidato a la alcaldía de Otavalo. Bienvenido, Fernando, y gracias por interrumpir las fiestas de fin de año y estar acá con nosotros, con este programa Machine Mishu. Bienvenido, Fernando. Gracias, Germán. Un saludo afectuoso a la teleaudiencia, a los cibernautas y obviamente predispuesto siempre a compartir de este tipo de espacios, sobre todo con profesionales de la comunicación, como es el caso suyo. Claro, estamos dentro del gremio, digamos, así es que no nos va a espantar una cámara, una luz. A veces nos decían, me acuerdo que tenía un candidato y dijo, ¿a qué horas viene el polvo? ¿No? Y dijimos, no, aquí en esto... No llegamos a ese nivel. No llegamos, bueno, de esos polvos, no. Fernando, de poeta, comunicador y ahora político, pero vamos en la primera parte. Fernando Bonilla es conocido como poeta. ¿Desde cuándo empezó a hacer poesía, poemas que le catapultaron como persona? Bueno, desde la escuela existió mucho interés por el tema de lo que implica las letras, el tema de la lectura, y ya en el colegio, inducido por ciertos profesores, docentes que nos encarrilaron, ¿no es cierto? ¿Algún profesor que le recuerde, que le indujo a la literatura? Yo estudié en la escuela 10 de agosto, en la escuela fiscal pública 10 de agosto, en los 6 años, y yo recuerdo con mucha nostalgia a una profesora de manera entrañable, Teresa Galarza, la señorita Teresa Galarza, que de alguna manera su rigurosidad, su amor por el aprendizaje, de aquellas maestras que inducían a querer los libros. Yo creo que ahí hay un primer contacto, el tema de la ortografía, la gramática, y luego ya en el colegio docentes que conoce Otavalo, el caso del licenciado Carlos Arulema, de Gloria Rengifo. Ya, literatura, ¿no? Profesor de literatura. Jorge Villarruel, que fue en su momento rector de la Universidad Técnica del Norte. Docentes que nos encarrilaron, ¿no es cierto?, esas preocupaciones que estaban siempre ligadas a la literatura, un poco el tema del compromiso social, político, y que finalmente nos encauzaron a lo que implica el ejercicio de la literatura. ¿Recuerda en qué año, cuándo fue, dijo, voy a seguir, me gustó eso de escribir? ¿Cuándo escribió su primer poema que dijo, voy a ser poeta? Yo creo que entre los 13, 14 años, Germán. Una edad difícil, ¿no? En medio de las lecturas, sí. Me ha gustado mucho leer, ¿no? Y eso creo que nos facilitó ya delinear ciertos versos y encarrilarnos, como digo, ya a ese ejercicio. Luego se dedicó un poco a la investigación social, ¿no? Tengo entendido, antes que la comunicación. Sí, igual en lo que tiene que ver con el tema de la historia, de la propia investigación social, y también cierto contacto con la docencia en el nivel secundario, es decir, también tuvimos la posibilidad de ser docente en un colegio vecino de una ciudad cercana de Otavalo. Ya, ¿y usted es comunicador desde cuándo? También, sí, desde muy joven me atrajo mucho sobre todo la radiodifusión. Ya. Sí, y mantuvimos ya entre los 17, 18 años pues una radio revista cultural, recorrimos varias emisoras de la localidad, sobre todo de Ibarra, y ese fue un contacto sumamente interesante. ¿En qué radio en Ibarra? La radio de don Augusto Báez, por ejemplo, sí. Sono Estéreo, que ahora es activa. Ya. También tuvimos la posibilidad de algunas radios locales, y ya en ese momento también este interés por generar opinión pública a través de los famosos artículos de opinión.
en un medio impreso de Imbabura. Ibarra. Así es. Esto fue a finales de los años 80, principios de los 90. A mediados de los 90, sí, exactamente. Entonces, yo hice 95, antes 96. radio, desde el año 90 en Radio Bocú. Bocú, claro, claro. Hice un programa, iniciamos a poner música andina y desterramos ese concepto de música folclórica. Entonces fui con unos estigmas que se han ido avanzando a ese nivel. En los años 90, ¿no es cierto? Imagínense. Un tema anecdótico, los primeros pasos yo pude generar la radiodifusión en aquel programa que mantenía Willy Coronel, justamente en Bocú. Sí. Por supuesto, Willy Coronel y nuestro querido Marco Chicaiza son las personas que nos indujeron, estando estudiando comunicación en la Universidad Central, nos abrieron los espacios de Radio Otavalo. Sí. Y ahí, cuando fuimos a Ibarra, obviamente yo nací en Ibarra, crecí mi pubertad en Ibarra, pero cuando fuimos ya a hacer radio en Ibarra, éramos muchos otavaleños que hacíamos radiodifusión en Ibarra, ¿no? Ese era un factor fundamental. De comunicador nos volvimos a ver acá en un medio, un cable de televisión cerrada, y luego saltó Fernando a la política de una, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué cosa le picó que hizo ese salto? ¿O la comunicación y la política están conectadas? Bueno, ejercíamos la comunicación, muy bien manifiesta Germán, en un canal local de cable, y estuvimos algún tiempo ejerciendo la reportería, luego asumimos la coordinación y también tuvimos una experiencia satisfactoria en un medio regional perteneciente a la Universidad Técnica del Norte, UTB, donde mantuvimos también parte de lo que fue la coordinación de noticias desde el origen de aquel medio televisivo. La inquietud política, yo estoy convencido, siempre existió, sobre todo en los años ya del colegio, de adolescente, cuando yo ejercí la dirigencia estudiantil. O sea, usted fue político, o digamos un activista social, sí, más que político, iniciamos. Aproximadamente entre los 16, 17 años, un poco menos, yo fui vicepresidente y presidente del Círculo Estudiantil, que se llamaba en ese tiempo. ¿De qué colegio? Del Colegio Otavalo. Colegio Nacional Otavalo. Y también de un organismo estudiantil a nivel provincial. Entonces, eso fue determinante como para tomar un interés por el quehacer político. Usted militó... Ya ligado a la izquierda, desde luego. Claro, usted militó las Juventudes Socialistas. La Juventud Socialista Revolucionaria del Ecuador, que fue justo en el momento en el que estoy haciendo mención. Sí. Ya, y políticamente ya en este tema de ponerse como personero para el tema de los procesos eleccionarios, porque una cosa es el activismo, por supuesto. Y otra, y ya ponerse en la palestra de estar de candidato y luego asomar en la papeleta. ¿Cuándo le vino ya esa inquietud, que también es un salto, ¿no? Claro, aproximadamente entre el 2008 y 2009, cuando se da la vorágine de reconceptualizar la Constitución, ¿no es cierto? Nosotros ya ejercíamos dirigencia política. Ya ¿en qué partido? En el Partido Socialista. El Socialista. Y obviamente se genera el momento en que hay un periodo, ¿no es cierto?, en el país donde se reformula la Constitución, vienen vientos de discusión de la conceptualización de la política, y se genera una alianza con el Movimiento País, que es donde se genera en el 2006, 2007 más o menos ese primer momento, ¿no es cierto?, y 2008, para en el 2009, en este caso ya, ser candidato a la concejalía de Otavalo. ¿Usted fue candidato a la concejalía de Otavalo por el Partido Socialista o ya por Alianza País? Por AP, ahí se toma una determinación, hay un sector del Partido Socialista que se enrumba en la posibilidad de sumarse. Hace una alianza con el partido, digamos, con Alianza País. Además hubo una alianza, usted recordará, Germán, que incluso para el tema de los asambleístas, ¿no es cierto?, en su momento, previo a las elecciones seccionales, pues ya se genera incluso una alianza política ya a nivel nacional. Entonces, en esa ruptura usted se enemistó de Enrique Ayala, porque Enrique Ayala, sí. Digamos, el dirigente máximo del Partido Socialista acá en Imbabura, no estaba a favor de este entendimiento que tuvieron con Alianza País. Bueno, ahí yo debo reconocer que
mis principios en la política y sobre todo en esa discusión, ¿no es cierto?, ideológica de ir ya amalgamando una identidad propia. Yo lo debo al doctor Enrique Ayala Mora. Yo fui incluso asistente de investigación en su momento en la Universidad Andina. Yo fui asistente en la Asamblea Constituyente en el 2008. Y obviamente el tema de las discrepancias son válidas también entre los militantes. Claro, hacer política siempre debe ser sano esto, ¿no? Y yo creo que yo guardo los mejores, las lecciones de los aprendizajes de la política de Enrique Ayala Mora, y claro, entiendo que en su primer momento él apoyó esta perspectiva al inicio, en sus inicios. Obviamente ya en el camino él adoptó con su legítimo derecho pues ya otra posición frente al proyecto, que de hecho también nosotros hemos sido críticos, no solamente hemos aupado lo bueno, sino evidentemente también hemos cuestionado lo incorrecto. ¿Ya se hizo las paces con Enrique Ayala? ¿Han vuelto a hablar, han vuelto a saludar? Porque Enrique sí es medio radical, ¿no? Bueno, ha existido una relación, ¿no es cierto?, más allá del tema político. Yo creo que en ese sentido ha habido un respeto de esas identidades y siempre habrá esa consideración. Espero que no se sienta incómodo, ¿no? Aquí no es un convencionario, pero pensamos que es necesario topar estas partes ideológicas, ¿no? Con usted no hay cómo entrar en ciertos temas, porque quiero aprovecharle su presencia acá un poco para hablar el tema, por ejemplo, de la situación del país actual. ¿Cómo la mira, políticamente hablando? Bueno, yo creo que, Germán, son momentos, ¿no? Creo que el Ecuador vivió una transición, sin duda alguna, luego de concluido un periodo en el que obviamente hay lecturas diversas, y el actual gobierno tuvo que asumir también un nivel de responsabilidad respecto de temas que fueron heredados. Y yo quiero decir con mucha transparencia que hay asuntos y aspectos que nos sumamos y que apoyamos, pero otros que evidentemente discrepamos. Y eso creo que tiene que ser fuente básica de todo militante, al menos que se considera progresista. Es decir, no todo es bueno ni tampoco todo es malo. Considero que aún faltan muchos aspectos por ir consolidando. Creo que los niveles de liderazgo de este gobierno todavía no se han ido consolidando en la perspectiva que quisiéramos los ecuatorianos, y tiene que ver mucho el tema de carácter económico, que es en este momento que agobia al país, y donde se ha dicho claramente que hay una brecha, que hay un margen, que hay un déficit que tiene que ir resolviendo. Escuchar a los analistas económicos y escuchar y mirar las cifras sí nos da escalofríos realmente, porque bueno, vivimos años de bonanza, pero solo por dar un ejemplo, ¿no? La seguridad social, el Instituto de Seguridad Social prácticamente está quebrado, porque lo que han hecho todos los gobiernos, y lo hizo también el gobierno anterior, es tomarlo como su caja chica y gastarse. Y hay estudios que, esperemos no sean tan alarmantes, pero se habla que 3-4 años estaría quebrado al ritmo que va. Es parte de lo que se puede vivir, y usted lo dice muy bien. O sea, el hacer política es esto, un constructo de aspectos negativos, positivos, y ir sobre todo dentro de la crítica, la autocrítica, construyendo lo que se viene. No es tan halagador, digamos, el futuro. Ayer todavía había despidos de empleados públicos, la gasolina ha subido, se está hablando ya del gas, que se quita el subsidio, y está hablando de otras medidas que van a impactar a la sociedad. Sobre esto, la migración de los venezolanos, que es un tema que no se lo está mirando con la seriedad necesaria, también afecta a Otavalo, mi querido Fernando. ¿Cómo lo ve Otavalo en estos actuales tiempos, en esta coyuntura a la cual usted piensa meterse? Claro, considero primero que Otavalo ha perdido en estos años el liderazgo que mantuvo en Imbabura y en la zona norte del país. ¿Liderazgo político? Un liderazgo territorial, de lo que implica como cantón, volverse un referente, ¿no es cierto?, frente a otros cantones vecinos. El nombre de Otavalo, que implica mucho en su connotación no solo histórica, sino de presente y de futuro, que creo que ha ido perdiendo, o sea, ese liderazgo como tal, y también desde la administración ya en el sentido de la Casa Municipal. Por una parte eso, y claro, muy bien usted lo dice, Germán, la realidad socioeconómica y sobre todo étnico-cultural de Otavalo
atrae y concita esos flujos migratorios, lo cual también genera, si no un problema, sí un tema por resolver. Y usted muy bien lo dice, Germán, no ha existido una perspectiva ahí de una visión clara, ¿no?, de qué hacer frente a esos temas. Y yo creo que desde el gobierno nacional aún hay una tarea enorme por ir edificando lo que en su momento ha sido un tema de carácter de respuesta a nivel social, por ejemplo. Yo creo que una de las grandes ventajas que se ha tenido desde este gobierno nacional ha sido el que se pueda dar respuesta a los sectores, a los grupos vulnerables, a los sectores que han sido desatendidos históricamente. Sin embargo, sin pretender justificar, y yo creo que el tema de carácter presupuestario ha mermado esas posibilidades, y ahora, como usted muy bien dice, queda la interrogante de por dónde va a girar la política gubernamental cuando de por medio se está discutiendo el tema de los subsidios como tal. O sea, habrá que amenguar esos temas y también analizar la repercusión y el impacto socioeconómico, es decir, más aún cuando estamos a las puertas de un proceso eleccionario que puede confundir totalmente. De hecho, confunde mucho. Quiero retroceder un poquito a sus palabras cuando dice Otavalo ha perdido ese liderazgo. ¿Culpa de quién o quiénes son los culpables de que Otavalo esté en el estado que está ahorita? Yo creo que este tema tiene una responsabilidad compartida. Desde la corresponsabilidad ciudadana, ¿no es cierto?, por una parte, y sin duda alguna también desde la capacidad de respuesta de las autoridades. Y de ello yo no me excluyo. Yo asumo un nivel de autocrítica, pero dejando muy en claro los roles que cada autoridad asume. No es lo mismo un ejecutivo, un alcalde, que un concejal. No es lo mismo un director departamental municipal que un empleado de bando medio. En este sentido, yo creo que la pérdida de brújula de Otavalo como un referente provincial y de la zona norte del país se debe a esa falta de visión de la cabeza municipal. El liderazgo principal que es el alcalde, digamos. Por supuesto. Y frente a ello, como siempre lo hemos dicho al interior del Consejo y fuera también, no por un tema personal, o sea, este no es un tema de índole personal, es un tema de carencia de una visión de modelo de desarrollo y de políticas públicas que no se han generado en estos últimos años. Yo me atrevería a decir incluso, no solamente en estos últimos 5 años, sino prácticamente en estos últimos 19 o 20 años, en el sentido de cómo le percibimos a Otavalo cuando planteamos una hoja de ruta que tiene que ser visionaria. Es decir, si ahora estamos analizando el Otavalo de hoy, es para una perspectiva de 25 o 30 años. ¿Usted hablaría que faltan ordenanzas que no se han dictaminado en el tiempo? ¿O cuál es esa falencia que está hablando? Por una parte, la actualización de normas legales, obviamente el tema normativo, reglamentario, pero por otro, insisto, modelos de desarrollo que en el caso de la última etapa de Otavalo se han limitado a un planteamiento clientelar y sobre todo demagógico, Germán. A ver, ejemplos ahí un poco para puntuales, visualizar esto. Sí. Mire, Germán, si en el área rural sabemos muy bien las necesidades básicas que aún son insatisfechas, usted no puede plantear como municipio la dotación de canchas sintéticas que en su conjunto han significado $1 millón en el gasto, cuando de por medio debe haber priorización de obras. Es decir, no estoy diciendo que hay que rehuir a la ejecución de las obras de recreación y de deporte. Lo que estoy diciendo es que hay que tener un sentido de responsabilidad en cuanto a la dotación de servicios básicos. Hay otras obras prioritarias. Eso no se lo ha hecho. Y esto en el conjunto de la visión del tema del desarrollo. Pero usted está hablando de 19 años atrás en esta misma ruta. Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia sustancial, pero a lo que quiero llegar es de que cuando se ha hablado del tema de turismo, por ejemplo, Germán, el tema de turismo también hay responsables no solamente de esta coyuntura, hay responsables que tienen de larga data donde no han generado esa visión que es la que ahora está exigiendo los propios actores sociales, los propios operadores turísticos, la propia ciudadanía. Es decir, comparto realmente el tema ese. No ha habido respuestas desde las autoridades respecto a generar estas condiciones. Por ejemplo, en esta última etapa en la que hemos podido recorrer a nivel de las comunidades, de las parroquias rurales, detectamos que existen niveles de asociatividad, de emprendimientos, pero totalmente aislados, sin una falta de articulación de la cabeza municipal, Germán. O sea, nos encontramos en comunidades rurales donde existen iniciativas de emprendimiento
de tema de agroecológico, el tema que tiene que ver incluso a nivel cultural. O sea, todos esos aspectos que no han tenido una adecuada articulación, como hemos dicho, entre en serio y broma, ni siquiera un mapa del Cantón Otavalo como para que el turista que puede... Con guía turística o una señalética, ¿no es cierto? Exactamente. No hay Cosas nada, la básicas. verdad, sí, esas son deudas. Germán, en políticas públicas hemos dicho, no se trata solamente de que la señalética sea en el tema intercultural en castellano y en quichua, sino que realmente generemos la gran discusión del Otavalo intercultural. Aquí yo creo que hay una enorme deuda. Esa es otra deuda. ¿Usted cuántos años viene siendo concejal, Fernando? 2 periodos. Hablamos de cerca de 8 años. Sí. De 8 años. ¿Realmente se puede fiscalizar al interior de la municipalidad? Yo aquí quiero confesar algo que tiene que ver mucho con la normativa legal. Y esa es una de las razones que nos impulsan para decirle a Otavalo que por primera ocasión nos permita administrar la cosa pública de Otavalo. Por eso se lanza ahora la alcaldía. Decimos algo. Ya. El tema de la fiscalización, que usted muy bien lo plantea, Germán, lastimosamente en el contexto en el que está planteada la normativa legal, a través del órgano de control que es la Contraloría, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son elementos y herramientas que se vuelven limitantes para el propio concejal cuando existe una norma como el COTAD, que permitió en estos últimos años más bien ejercer una supremacía del Ejecutivo, es decir, suprapoderes, porque existían con la anterior ley orgánica de régimen municipal ciertos niveles en el que el concejal tenía mayores atribuciones. Con el COTAD lo que se hizo más bien es disminuir esas atribuciones. Sin embargo, sin el afán de justificar, se ejerció la fiscalización, pero aquí hay que decirle a la ciudadanía de que Germán, lamentablemente, no lamentablemente, porque esa es la realidad, en un consejo municipal, que es un órgano legislativo y fiscalizador, al final cuentan los votos. Y eso es parte de la democracia, y usted sabe muy bien, Germán, que la determinación, las resoluciones se le toman por mayorías y minorías, y por eso yo siempre he dicho, lo lamentable de lo que implica el ejercicio en una cámara de edilicia, es de que existen aquellas mayorías móviles, de que hoy estamos y mañana ya no estamos, y usted sabe que tiene que ver mucho el ejercicio del poder político. Entonces, aquí se requiere de mujeres y hombres realmente comprometidos con la exigibilidad del cumplimiento de la ley, y sobre todo con lo que estamos diciendo, con el desarrollo integral de Otavalo, Germán. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando el alcalde plantea desde una visión demagógica que ampliemos el coliseo de una determinada parroquia, cuando ya está aprobado el presupuesto municipal. Y cuando, cambiar eso. Claro, y cuando hay una asamblea que resolvió aquello, o sea, eso es demagógico, y el concejal tiene Pero también eso raya con la corrupción, es decir, no respeto un poco su plan, no respeto un poco la decisión mayoritaria. Y eso es lo que se ha hecho en Otavalo, Germán. Y lamentablemente han existido concejales y concejales. Nosotros hemos denunciado, nosotros hemos elevado a los órganos de control y hemos dejado sentado aquello, pero obviamente usted sabe, las decisiones se las toman al interior de 9 voluntades que existen en el Consejo. Usted nos quiere decir que siempre ha estado en la minoría. Y es por eso le hemos visto que se ha presentado usted normativa, digamos, ordenanzas, borradores de ordenanzas, no sabemos de tratamiento interno. Y el tema de esto de hacer ejercicio de la fiscalización, poco se conoce, a eso iba. Por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Está dentro de una minoría. Y a veces se malinterpreta. La ciudadanía dice, ¿cuál es el rol del concejal? ¿Qué hace el concejal? Claro. Imagínese. El concejal tiene atribuciones delimitadas por la ley, Germán. Entonces aquí hemos visto ahora en esta última etapa que con legitimidad pues hay una variopinta de candidaturas, pero primero yo les invito a que conozcan cuáles son las atribuciones y las competencias que debe tener un concejal o concejala, y sobre aquello también entender de que el concejal, si bien es urbano y es rural, cuando ingresa al seno del Consejo Municipal es concejal del cantón. Por supuesto, como el alcalde. Exactamente. Entonces, Germán, cuando discutimos los grandes temas del desarrollo del cantón, no vamos con posiciones a ratos sesgadas de que yo soy concejal de la ruralidad. Sí, correcto. Pero nosotros tenemos que ver... Es del cantón entero. Es del cantón, un desarrollo integral. ¿Cómo está compuesto las fuerzas al interior de la municipalidad? ¿Cuántos son a favor del alcalde y cuántos están un poco en oposición? Bueno, yo debo manifestar que el actual alcalde siempre tuvo una mayoría cómoda desde el inicio del ejercicio. Existieron concejales de Alianza País. Pudieron mover vicealcalde, la vicealcalde en cualquier momento, sí, por supuesto. ¿No? Y nosotros siempre tuvimos un nivel de criticidad, porque lo hemos dicho. O sea, lo que no compartimos,
ha sido una visión clientelar de lo que es el desarrollo. Y ahí se ve un poco que no hay el tema de ideologías porque no se respeta, ¿no? Y hoy se habla del fin de las ideologías. Ahí hay una concejala que ha estado muy, digamos, condescendiente con el alcalde haciendo lo que sea. Y hoy se le ven como candidata ya con un... digamos, con otro, o sea, no quiero, esto me da urticaria realmente ver este tipo de cosas que han permitido ver que esos espacios no son aconsejables a gente sana. Sí, a gente decente sobre todo. No, pues, yo quería decir, ¿cómo así Fernando se mete eso? Pero bien, o sea, a mí me halaga personalmente que gente con mucha convicción se meta a esto, ¿no? Pero Fernando, ¿qué oportunidades tienes de llegar a la alcaldía? Bueno, creo que las que en democracia existen, sobre todo cuando aún no entramos a la campaña electoral como tal, mucho se podrá interpretar, ¿no es cierto?, frente a 13 postulaciones, y en ese sentido... Ese es el tema. En ese sentido yo digo algo, ahí viene una reflexión, y yo he podido percibir, hemos leído, hemos escuchado que hay una reacción negativa, hay una cierta repulsa frente a lo que ha significado esta inscripción de candidaturas. Pero yo planteo algo, Germán, dentro del escenario democrático. Es parte también del ejercicio. Es decir, ahí tenemos que analizar que algo está sucediendo en nuestras sociedades, porque no es solamente el caso de Otavalo. Por supuesto. Y vemos que es un fenómeno nacional. Claro, puede darse un sinnúmero de interpretaciones sobre el mismo ejercicio de la política, pero creo que al final, aquí a lo que debemos apelar es a un nivel de conciencia frente al voto. O sea, yo creo que aquí viene un enorme reto que sí se ha venido generando en los últimos años, Germán, claro, con altibajos. ¿Piensa que Otavalo y Imbabura, la región, está madurando en términos de este ejercicio democrático de reflexionar por quién votar? Creo que ahí queda el gran reto para el 2019, ¿no? A ratos yo tengo ese convencimiento, pero obviamente tenemos un historial, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la idiosincrasia, no solamente de Otavalo, del Ecuador, sino de Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque siempre se habla de que existe un 40-60% que todavía no decide su voto hasta antes de llegar digamos, a la mesa. Germán, ¿no? Muchas veces las encuestas hasta se dan, el día anterior, que en la cena familiar decide. Sabemos, según ciertos muestreos, que hay un 32% en Otavalo. De indecisos. Exactamente, lo cual da un margen, por eso decimos, en el que nada está dicho, están las cartas echadas y habrá que hacer un trabajo que tiene que ver mucho con transparentar las propuestas. Las encuestas sí dicen algo, son una fotografía, de la realidad. Momento, usted sí ha visto encuestas. Así es. ¿Cómo está su aceptación? Vean. ¿Cuáles son sus fuertes? ¿Cuáles son sus negativos, digamos? Nosotros tenemos una base de votación que Otavalo nos ha permitido, ¿no es cierto?, llegar por 2 ocasiones a la concejalía. Creo que ahí hay una base que nosotros aspiramos a ampliar, ¿no es cierto?, en el espectro de las 9 parroquias rurales. Sabemos de las fortalezas, de las debilidades, y yo creo que aquí tiene que ver mucho con ese sentido de retroalimentar con la ciudadanía en el puerta a puerta, en poder tener con la gente ese contacto directo, y consideramos, siendo muy respetuosos, que podemos y aspiramos a ser una opción y una alternativa frente a lo que significa el pasado inmediato y sobre todo el continuismo. Nos encontramos en Peña Mauta y esta vez con un nuevo candidato a la alcaldía de Otavalo, un amigo. La comunicación y la política van de la mano y espero que no sea contagioso nomás. Fernando, ¿cuál cree que es el principal contendor en este proceso electoral? Siempre hay alguien que se aplica estrategia para ganarle. Yo quisiera, antes de responder a esta inquietud, manifestar que sobre el tema de la comunicación social y la política hay que tener un respeto frente a lo que implican esos andariveles. Por supuesto. Y desde el 2009, Germán, cuando yo asumí ya públicamente el encargo honroso que me dio Otavalo, yo dejé de hacer comunicación política para dedicarse a ser político. Y el ejercicio profesional, que además es mi derecho, pero que no lo veo ético. Lo hacen algunos profesionales de la comunicación, no aquí, lo hacen en Quito, lo hacen en Guayaquil, y me parece... Además utilizan sus espacios. Tengo el espacio y soy juez y parte. Claro, y hago campaña. Entonces, o sea, eso a mí me parece la ciudadanía sabrá que es importante manifestarle a la ciudadanía de que no nos prestamos para ese tipo de práctica antiética, es decir, oportunidades podríamos tener,
pero no nos parece descabellado. Es decir, ejercemos la política y finalmente, cuando concluya ese ciclo, tenemos el derecho de ejercer nuestra profesión. Pero por el momento creo que no. Frente a la inquietud, Germán. Sí, vamos viendo ya en su terreno en el que está metido. Yo creo que ahí existen personajes que obviamente están identificados, ¿no es cierto? Que en algunos casos ya han tenido ya su posibilidad, su opción de servirle a Otavalo, y en otros pues que están representando un poco el tema de lo que es el continuismo de la coyuntura actual de nuestro cantón. Yo quiero decir con total frontalidad que existen cuadros políticos que obviamente en Otavalo han tenido un asidero, como es el caso de Mario Conejo Maldonado, y entiendo de que mi perspectiva y mi posición frente a ese tipo de candidaturas, desde que han cumplido un ciclo, ¿no es cierto?, han cumplido con el ejercicio, y la ciudadanía obviamente debe juzgar, pero creo que en este momento el tema parte porque debe enrumbarse sin duda alguna la política contemporánea desde otras visiones, desde otras lecturas, y sobre todo también entender que personajes de la política que han estado 15 años, 20 años, 25 años, pues al final también tienen círculos muy cercanos, muy estrechos, ¿no es cierto?, aquellas camarillas que no permiten... Se enquistan, pues obviamente esto no es un fenómeno local, sí, es un fenómeno mundial. El tema del poder atrae y se enquistan estos Yo creo círculos. Que hay que oxigenarle a Otavalo, y que Otavalo dirima y decida nuevas visiones y nuevas lecturas de lo que debe ser una ciudad moderna, contemporánea, una ciudad diseño, como ha sido Buenos Aires, como es Río de Janeiro. Es decir, vamos replanteándonos lo que es Otavalo, e incluso con nuevos profesionales y con otras ópticas. ¿Ese es un poco su mensaje en el tema para entrar a hacer la campaña política? ¿O cuál es su mensaje de fondo en el tema de la campaña? El mensaje de fondo va sobre el tema de las propuestas, que para mí parte en la redistribución del presupuesto municipal al área rural para devolverle una deuda histórica, Germán. Por eso hice mención de cerca de 19 años en donde no se ha pagado esa deuda. El déficit de las necesidades básicas de los servicios aún inconclusos. ¿Qué hacer en el sector rural, Fernando, desde su perspectiva? Ahí viene un tema compartido desde la autoridad municipal con la colectividad, con las comunidades, de que exista una retroalimentación de las necesidades y ejercer con responsabilidad un tema de participación ciudadana que involucre. Una de nuestras propuestas es el que existan las audiencias itinerantes, que la autoridad acuda a las parroquias a escuchar a la gente, y que no sean, como lo han hecho los anteriores administradores, los días martes en los que tiene que la autoridad recibirles. ¿Pero usted llevaría el consejo al sector rural o solo el alcalde? El equipo técnico, el equipo técnico, que evidentemente son los directores departamentales en el grueso de las instancias que son obras públicas, que es obviamente fiscalización, planificación. Hay áreas que usted sabe que son estratégicas. Y esas dependencias tienen que acudir donde la gente para que permita que se escuche ese sentir de las necesidades, porque no nos parece dable que, siendo servidores públicos, nosotros le estemos negando el derecho de una audiencia a un dirigente de la comunidad o de la parroquia. Esta es una novedosa visión de ver la participación ciudadana. Audiencias itinerantes, Germán, con la posibilidad de que se cumpla con la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el COTAD. No se olvide que existen algunas figuras. El tema del Cabildo Popular, por ejemplo, las grandes asambleas, vacía. El ejercicio de la silla vacía. Y yo fui proponente desde el periodo anterior de una ordenanza que jamás se la discutió para que se reglamente la silla vacía, porque usted me va a decir, Germán, y nuestros televidentes nos van a decir, pues ya existe pues en la Constitución, pero hay que reglamentar. Pues, obviamente, no, ¿sí? Y eso no existe en Otavalo. Y no ha habido un ejercicio, ¿no es cierto?, que se multiplique. La autoridad tiene temor de la participación ciudadana. Yo veo que es así, pues. Yo veo que es así, más aún cuando hay una posición demagógica de hacer la obrita clientelar, ¿no es cierto? Que es lo triste, la ¿no? coyuntura, pero yo creo que hay que replantear. Germán, si estamos nosotros discutiendo un presupuesto de $39 millones, lo lógico es que existan actores sociales determinados que puedan ser colegisladores en la toma de decisiones. Si nosotros hablamos... Es la participación ciudadana. Participación de la ciudadanía. Sí. Es que eso ya le exige la ley. No es una propuesta que estamos inventando. Pero la ley es floja en base a la participación ciudadana. Muy ambigua, Germán. Sí. Yo he sido he tenido mucha decepción con el mismo Consejo de Participación Ciudadana, que no ha dado respuesta. Obviamente. Porque hemos exigido
de que se regule, que se monitoree aquellas asambleas participativas, entre comillas, ¿no es cierto?, los presupuestos participativos, que no han dado respuesta al desarrollo de Otavalo. Sería bueno que una participación ciudadana tenga eco en el tema de las decisiones, si no, no es participación ciudadana, porque me preguntan, es como la consulta previa libre informada, y que Ecuador dice, claro, le consulto, pero no es vinculante a las decisiones. O sea, no tiene ningún sentido. Pero, o sea, si la participación ciudadana no tiene, digamos, el tema de ser vinculante a las decisiones de la autoridad, claro, eso no sería decidir. Y lo que podemos entrar en discusión es de que entonces, ¿para qué nos eligen? Claro, existen 9 concejales y un alcalde, correcto, pero yo creo que debemos ser sensibles en la posibilidad de que un segmento de la sociedad civil en ciertos temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, que involucren, tiene que haber un tema de participación. ¿Cuánto nos hace falta fortalecer la democracia, mi estimado Fernando? Pero tenemos que seguir en este diálogo que tenemos. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales problemas que usted, al ser como concejal, ha visto al interior de la municipalidad? Porque a eso se va a enfrentar en caso de ganar. Por supuesto. Creo que desde el interior del aparato municipal, uno de los temas sensibles que debemos resolver con responsabilidad será el del aparato burocrático que en estos últimos años esta administración ha terminado inflando. Y por ello es de que ha habido un maquillaje del gasto corriente, Germán. Pero se dice que el gasto corriente está dentro de lo permitido de la ley, que pero es menos del 30%. Pero lo que no se dice, porque además está llegando a un cerca de 28%, es decir, casi en el límite, pero lo que no se dice es que a través de programas que están estipulados en la Dirección de Gestión Social, ahí se están efectuando contrataciones para ciertos promotores y obviamente para un aparataje que es lo que está sellando una justificación porque no está dentro de lo que implica el rubro de gasto corriente. ¿En qué estima usted el porcentaje de este gasto corriente? Yo estoy convencido que evidentemente supera cerca de un 35%, es decir, si no un 40%, ¿no? Que es alto. Hay un tema, Germán. El actual municipio de Otavalo, la actual administración, creó una empresa municipal de agua potable. Y nosotros fuimos enfáticos en aquello. Primero, consolidemos, fortalezcamos la dirección que en ese momento había de agua potable y alcantarillado. Pero si usted observa internamente, la empresa de agua potable ha inflado de personal con un reglamento que fue aprobado por el Consejo, con el voto observado de mi persona, que es injustificable, porque existe un sinnúmero de funcionarios que fueron contratados y que obviamente ni siquiera son oriundos de Otavalo y que evidentemente no responden a esa realidad. Es una queja permanente, que la gente que está administrando la municipalidad ni siquiera vive en Otavalo, entonces no puede conocer los problemas de Otavalo. Aquí yo quiero decir algo, Germán. Mi padre es otavaleño, es quiteño, pero obviamente ha vivido gran parte de su vida aquí en Otavalo. No se trata de dónde se nace, sino de dónde se lucha y dónde se construye. Y aquí el problema no es de que sean o no fuera de Otavalo, sino que sean eficientes y sean eficaces. Y que conozcan. Y obviamente aquí viene un tema, no hay compromiso, pues es que el equipo técnico operativo no ha tenido compromiso con Otavalo y por eso estamos viendo los resultados de la actual administración. Yo pongo el ejemplo del tema de la empresa de agua potable, de una manera hemos dicho, hay que efectuar un saneamiento y hay que decirles a los trabajadores de la empresa de agua potable de que nosotros vamos a garantizar el derecho del trabajo porque los trabajadores de la empresa de agua potable pertenecían a la dirección de agua potable del municipio, pero ahora pertenecen a la empresa y vaya a ver usted el problema legal que eso puede ocasionar a futuro, Germán, porque están perdiendo ciertos derechos que adquirieron por varios años como funcionarios municipales. Eso no les dicen a los trabajadores que tienen esa preocupación y que fueron absorbidos porque fue un traspaso en el cual, en términos legales, pues eso hay que revisar. ¿Usted diría que la municipalidad necesita una seria intervención de Contraloría? Por supuesto. Hacer los estudios respectivos, ¿en qué temas, en qué áreas nomás? Nosotros, en el caso puntual como concejal, hemos pedido, ¿no es cierto?, permanentemente el tema, por ejemplo, en talento humano, el tema de personal, el tema de ciertas obras puntuales. Y entonces, lo que hemos dicho ahora es justamente que una de las primeras acciones será solicitar una intervención directa de la Contraloría General del Estado para que se efectúen ciertos exámenes. Hay que decirle a Otavalo que quien habla con otros concejales denunciamos lo que al interior de la Dirección de Talento Humano se ocasionó con ciertas contrataciones que fueron observadas por la Contraloría Germán. Es decir, en estos meses lo que estaba resolviendo esa área era un sinnúmero de circunstancias más bien que fueron
observadas por la propia Contraloría. Hay temas muy sensibles al interior de la municipalidad que en su momento lo hemos dicho y que ahora para nosotros es importante que se haga un saneamiento, obviamente respetando el tema laboral, que es obvio, pero en lo que sí estamos claros es que usted sabe más que nadie que existen ciertos cargos de libre remoción que de hecho tendrán que ser cubiertos por profesionales, sobre todo de la localidad, y que tengan otro nivel de compromiso con el cantón. Esos son los problemas al interior de la municipalidad. Cuéntenos, Fernando Bonilla, un otavaleño, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la ciudad en sí? Yo pienso que aquí hay algunos ejes, ¿no es cierto?, en la problemática. Uno es el tema de movilidad, de tránsito, de transporte. El otro que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, que poco se ha hecho sobre ese trabajo. Y yo fui como concejal proponente de la ordenanza de la creación del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. Consejo cantonal que no ha tenido una dinamización como corresponde. Hay un divorcio con las instancias que corresponde en cuanto al accionar conjunto. El tema evidentemente turístico, que es lo que acabábamos de analizar, es decir, hay una pérdida de la brújula de a dónde quiere ir Otavalo. Otavalo en el ámbito turístico no es solamente la plaza de Ponchos y no es solamente la cascada de Peguche, ¿no es cierto? Eso nos dicen los entendidos. El tema del sistema integral de mercados, sobre todo como punta del ovillo, el mercado 24 de mayo, o sea, el tema de los comerciantes informales. Las ventas en las calles. Esos son los temas álgidos de Otavalo, y sin olvidarnos algo que he mencionado, Germán, devolverle ese derecho y pagar la deuda histórica a la ruralidad, a las 9 parroquias rurales. No puede ser factible que en el pleno siglo XXI existan comunidades rurales que no tengan todavía dotación de agua potable, ¿no es cierto? Que el tema del sistema de alcantarillado pues sea ineficiente. No nos olvidemos, Germán, nosotros hemos revisado datos estadísticos y Otavalo es el principal cantón en índices cancerígenos en Imbabura, y eso se debe a los niveles de los sistemas de alcantarillado de asbesto cemento, de tubería de asbesto cemento. Usted dice del agua potable. Exactamente, entonces algo está sucediendo en nuestro cantón y tenemos que intervenir y tenemos que atacar esos problemas. No me haga tener miedo, mi estimado Fernando, porque no es agua del grifo, por si acaso, está puesto un poquito de cariño. Sin embargo, Otavalo tiene sus características, la interculturalidad en el caso otavaleño. ¿Cómo lo mira? ¿Esto es un problema? ¿Esto es una potencialidad? Es una potencialidad. Yo he visto en las redes sociales, no soy muy apegado a ellas, pero al poder retroalimentarme, varios actores sociales preguntan ¿cuál es la propuesta cultural de los candidatos? Nosotros tenemos que decirle a Otavalo que frente al hecho, al fenómeno intercultural, para nosotros, al ser trabajadores de la cultura, es predominante también ese tema. Queremos plantear un plan cantonal de cultura, el primer encuentro cantonal de gestores culturales y generar un eje sobre el tema del patrimonio cultural. Germán, hasta ahora, es competencia del municipio ahora, claro. Por ello, porque hasta ahora no existe reglamentación en Otavalo frente al tema de patrimonial. Entonces, ahí viene un tema, Germán, ahí viene también un compromiso con la sociedad civil, porque la cabeza municipal puede generar las condiciones, ¿cierto?, a través de políticas públicas, pero el tema de la interculturalidad tiene que ver mucho con el compromiso, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que la interrelación social pues también se vaya nutriendo y también vaya alimentando lo que hemos dicho. Sin embargo, podríamos decir que Otavalo tiene un parque con el nombre equivocado, como canta una canción. Yo creo que eso es parte de la historia. Muchos políticos evitan ese tema, así como también evitan, Germán, el tema del reinado del amor. Pero yo quiero decir algo, esa es la base sustancial y la fortaleza que tiene Otavalo. Puede ser contradictorio, pero yo creo que ese es el sincretismo de un cantón que con un parque llamado Bolívar le tiene a la efigie de Rumiñahui en su centro. Es decir, es parte también concomitante. Los quichuas decimos que el parque está el nombre equivocado. El mestizo dice hay que sacarle al Rumiñahui y ponerle la esfinge, Germán, que está ahí arriba en la municipalidad. Ahí yo creo que ese tema hay que nutrirlo en el debate porque en nuestras épocas debatíamos mucho esto, ¿no? Se perdió aquello. Sí, y eso es lo que... Eso es lo penoso de Otavalo, ya no hay mucho debate. Germán, yo dije a una gestora cultural hace pocos meses,
cuando me hablaban que querían ya reformular algo del quehacer cultural, yo manifesté, ¿y por qué no lo hicieron en los últimos años? ¿Por qué lo quieren hacer faltando pocos meses para Mejor elecciones? que bien que no lo hicieron, porque vamos a tener temas para debatir y que nuestras generaciones, nuestros hijos, debatan lo que nosotros debatíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Hay un planteamiento, por ejemplo, dentro de este debate. Decía algún momento Enrique Ayala Mora como historiador, ¿por qué no entrar en la gran discusión? Y no es mi propuesta, por si acaso vaya a entrar en discusión, pero ese parque finalmente que sea el parque o la plaza o la plazoleta de la interculturalidad, ¿no es cierto? Ahora hay cantidad de plazoletas y eventos y actos interculturales. Dejémosle así, que sería más bonito para los turistas y que pregunten por qué, ¿no? ¿Qué hacer con el mercado 24 de mayo? Que ese es un tema candente ahorita, ¿no? Porque la gente dice que está dejando los que les concesionaron los puestos y están con ganas de salir ya a la ciudad, si no han salido ya, porque creo que son los mismos que están ahora en la calle. Ahí hubo un mal manejo, evidentemente, administrativo. El mercado, el nuevo mercado, está ya acentuado con su infraestructura, y lo que hay que generar es desde lo que implica el recambio del modelo de gestión. Nosotros lo que vemos es que ha habido un divorcio entre los propios comerciantes con la autoridad municipal. Yo recuerdo, Germán, que cuando se discutía la ordenanza que norma el funcionamiento del mercado, lo lógico en mi caso fue acudir para de manera aleatoria a varios comerciantes consultar si tenían conocimiento de la propuesta de ordenanza que íbamos a aprobar, y la respuesta era totalmente negativa, desconocían. Imagínense, hay que rehacer, dice usted. Entonces, eso. Hay que relaborar aquello, pero además yo estoy convencido, porque ahí hay un problema de divisionismo al interior de los comerciantes. Y yo lo he dicho adentro, al interior, a los compañeros comerciantes, de que primero tiene que haber un nivel de unidad, es decir, niveles mínimos de consensos, porque existen varias asociaciones. Y ahí viene algo que nos parece fundamental, que tiene que haber el contingente y el concurso de los comerciantes en un modelo de gestión que sea compartido. O sea, que la junta administradora, en este caso, tenga también voz y voto, y que pueda tener los comerciantes niveles de decisión, que es lo que no lo tienen en este momento, Germán. Deberían tener fundamentalmente los niveles de decisión, porque correcto, pensando también que los mercados son puntos estratégicos de atracción turística en otras ciudades, perfecto, ¿no? Y en a ese nivel tiene que estar desde el piso y el ordenamiento y todo bien. Se dice, Germán, que cuando se acude a una ciudad, lo primero que se acude es a los mercados, claro, para conocer la realidad. Claro. Así es. Conoce el mercado y conoce cómo es la ciudad. Entonces ya conocemos Otavalo y por qué estamos. Plaza de los Ponchos, que es otro de los temas así íconos de tratar. O sea, ¿qué hacer ahí? Porque también este es un problemita. El tema Plaza de Ponchos tiene que ver mucho también, ahí hemos insistido de igual manera varias asociaciones, los puntos de convergencia que tienen que determinarse, y yo creo que ahí no podemos sesgar a la preeminencia de ciertos sectores, ¿no es cierto?, que a veces por temas políticos o por temas de poder de decisión ahí hay que incluir a los sectores de los comerciantes, sobre todo a los que son productores, ¿no es cierto?, a los sectores artesanales. A mí me parece que hay un primer momento, así como en el Perú existe también esta tendencia, ¿no es cierto?, de lo que es las artesanías. La Plaza de Ponchos como tal, Germán, en este momento, la gran discusión es de que la dinámica de Otavalo de un sábado, el potencial es el actual, es decir, a ratos lo que existe, ¿no es cierto?, en las calles, lo que se desborda, tenemos que reformular en el sentido de que los propios comerciantes se vayan apoderando de lo que significa el tema icónico de la Plaza de Ponchos como tal. Lo que nos preocupa a nosotros es de que la artesanía otavaleña como tal no existe. No tiene preeminencia, no se visibiliza. Y ahí estamos perdiendo ese tema identitario del que hablamos. ¿Qué es artesanía? Entonces a mí me parece que el enfoque del desborde en las calles de la Plaza de los Ponchos es parte de la riqueza. Ahora, lo que a mí me parece que es lo que nosotros estamos planteando es complementar con el famoso Casa Alimicuy, que es la casa de turismo, ¿no es cierto? Que ahora es parqueadero. Que es un parqueadero, que ahí tenemos que hacer algo. Entonces a mí me parece que sí, generar condiciones para que exista ya un tema de turismo vivencial, donde podamos generar también un tema de gastronómico, y que sea un espacio en donde la expresión cultural otavaleña también se muestre
en los días que son de feria. Yo quiero decir que no es cuestión de cambiar adoquines o de pintar las callambas o de poner flores ahí. Es un problema más preocupante, más estructural, porque usted lo dice, o sea, el tema de las artesanías netas están invisibilizadas. Exacto. Y eso, si hacemos una estadística, ¿cuánta mercadería foránea se vende y a qué espacios estamos dando espacio, digamos, ¿no? ¿A qué tipo de mercadería estamos dando espacio ahí? Ahí hay que trabajar profundamente, Fernando. Y ahí hay un tema que no es que nosotros estemos contrarios, en mi caso, de que también de países latinoamericanos pues puedan expender sus productos. Es parte de la riqueza de la plaza de Poncho. Lo que sí hay que fortalecer, evidentemente, es lo nuestro. Es decir, cómo generar esas condiciones para que se articule desde las propias comunidades rurales un nivel de comercialización que es lo que están demandando. Siempre nosotros hemos escuchado de los compañeros comerciantes, artesanos, que dicen no se vende o ha bajado, ha disminuido el nivel de ventas. A eso es a lo que hay que atacar, concomitante a la apertura también migratoria, porque no podemos desconocer, Germán, que Otavalo es una ciudad cosmopolita y eso es lo que hay que vender. Hay que ordenar, hay que trabajar profundamente en varios aspectos, porque para todos puede haber si es que nosotros nos ordenamos. Yo digo, por ejemplo, si dejo de comprar en la calle lo que puedo comprar en el mercado, obviamente me educo y educo a los ciudadanos y le potencializo al mercado y voy de paseo y le vuelvo atractivo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el mercado, la plaza de Ponchos, en Otavalo los sábados, queremos que nos vendan el gas, el fósforo, la cebolla en nuestra puerta de la casa. Y nosotros indisciplinamos la ciudad, cuando la ciudad debe convertirse en mercado, pero a otro nivel. Pero eso es largo para discutir. ¿Qué hacer con esta cancha que es una especie de parada de bus que le llaman terminal? Sin duda alguna que Otavalo amerita y merece el concurso de la construcción de un nuevo terminal. Ahora, lo que nosotros estamos planteando conjuntamente con el sector del transporte, por ello nuestro primer candidato a concejal es don Fausto Carrión, que ha sido un representante del sector del transporte. Tenemos mucha preocupación en aquello, es de que tiene que delimitarse según como el propio plan de desarrollo y ordenamiento territorial así lo esgrime. Es decir, aquí había una gran discusión, Germán. Cuando el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas consideraba en su plan anual el tema del paso lateral. Pero yo tengo información, ¿no es cierto?, que es oficial, que el paso lateral prácticamente se vuelve en una utopía, es decir, hay limitantes no solamente de carácter económico, sino también georreferenciales, de un tema físico, territorial, incluso de lo que implica las expropiaciones en comunidades rurales, lo cual eso determina de que no podemos nosotros sopesar frente a una posibilidad o probabilidad de una obra que sería ideal para Otavalo, pero que en la práctica se ha complicado en los últimos años, y que también hay nivel de responsabilidad de ciertos administradores que tuvieron en su momento la factibilidad. La posibilidad de gestionar, es decir, sabemos que es el ente rector. Cuando había plata, cuando dice había Fernando. Sí. Pero ahora el tema es el siguiente, que tenemos que dar respuestas y nosotros miramos de que evidentemente cierto nivel de desarrollo de la urbe se ha dado para el norte, y en ese sentido pues nosotros tenemos que coincidir siempre que haya el respaldo y la socialización al sector del transporte, que es el dinamizador, para llegar a un acuerdo. El canchón de la mini terminal tiene que quedar en un recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que pudo haber sido Otavalo, de lo que es Otavalo, pero tenemos que dar ese gran salto, pero involucrando al sector del transporte. Y aquí hay que ser muy serios. Como eso amerita recursos, nosotros no podemos, dentro de nuestra propuesta, no se deja a un lado la probabilidad de que se aplique lo que ahora existe por ley, que es el incentivo, la asociatividad público-privado, que podría ser... Está hablando de una empresa privada, público-privada, como es el caso de Ibarra, ¿no es cierto? Porque hay que decirle a Otavalo, Germán, que Otavalo está endeudado con el actual mercado, con el Banco de Desarrollo, está endeudado con el tema de los adoquinados. ¿Para cuántos años? Esto es más de 20 años, es decir, aquí hay un tema de fondo, Germán. No nos olvidemos que también hay una deuda por el tema del Pesillo Imbabura, que es una obra que evidentemente fue originada desde el gobierno nacional, y entonces hay temas que no podemos generar desde las ofertas demagógicas, cuando tiene que haber un nivel de seriedad de la obtención de recursos. El tema patrimonial, también ahí tenemos una idea sobre el tema de los portales y de lo que implica la plazoleta cívica. Fernando, ¿cómo se ha sentido hasta acá? Porque vamos a entrar a una partecita sin antes decirle que ha hecho un esfuerzo usted en juntar a varios movimientos políticos
¿Cuáles son estos movimientos que le están respaldando para llegar a la alcaldía? Sí, bueno, nosotros agotamos la posibilidad del diálogo para que sectores afines, que de alguna manera tienen la intencionalidad de buscar una alternativa a Otavalo, vayamos consolidando o se junten. Al final nosotros consolidamos una alianza con el movimiento Minga, que es un movimiento nuevo, de jóvenes, de profesionales, y también de otros sectores a nivel de colectivos que en su momento también tuvieron la intencionalidad de postular a candidaturas, no solamente a alcaldías, sino también a concejalías. En el caso, por ejemplo, de Rómulo Encalada, que él pertenece a un movimiento de artesanos, ¿no es cierto? No está con Democracia Sí, él Rómulo. era directivo de Democracia Sí y tomó la decisión conjuntamente con su directiva y un sector que él ha liderado de apoyarnos directamente. Eso por una ¿Personal o como Democracia ya Sí? no personal y como un colectivo, como un ya. movimiento. Él era un precandidato, usted recordará. Sí, sí, muchas veces 50 precandidatos. Rómulo planteaba aquello. Ahí también nosotros hemos dicho que en la esfera de la posibilidad de los desprendimientos, Pacífico Pichamba pues estaba en la intención de postular Lanzarse a una candidatura. Y ¿Pacífico de qué? ¿Fichamba de Minga, de qué? de Minga, sí. Por Minga. Y entonces él nos acompaña en la primera concejalía rural, en la lista. Se ha generado esos esfuerzos, ¿no es cierto?, de aglutinamiento. Hay dirigentes barriales, hay el tema también de la mujer, de sectores representativos, como he dicho, del sector de transporte con don Fausto Carrión. Es decir, hemos tratado de hacer una amalgama, ¿no es cierto?, de varios sectores que nos permiten, pues, en este momento consolidar aquello. Pero se lanzan como lista 35. 35-104, esa es una alianza país Minga. Ahora, en su momento también pretendíamos, estábamos consolidando con otro movimiento que al final no se cuajó. Pachacutic, ¿no? Bueno, se discutió, se agotó esas discusiones. También nosotros invitamos a don Raúl Amaguaña para que él también de alguna manera se desprenda de esa posibilidad. Fue la última. Sí, exactamente, y él pues ha tenido ese desprendimiento también, y bueno, ahí hubo un tema interno ya de su propio movimiento, pero él públicamente nos brindó un respaldo, ¿no es cierto?, que nosotros valoramos enormemente. Entonces lo que queremos decir es de que se agotó esos esfuerzos en la medida en que hemos querido plantear una alternativa político-ideológica para alcanzar. ¿Se puede decir que la candidatura suya es una candidatura oficialista? Podríamos decir, viendo desde que obviamente Alianza País está en el gobierno nacional. Pero yo he dicho algo, Germán, y yo estoy convencido, esa es mi percepción, de que las elecciones del 2019 serán unas elecciones, al ser más unipersonales, evidentemente que giran alrededor de la persona, del perfil del candidato y de la candidata, y que siendo respetuosos y valorando las estructuras de los partidos, ¿no es cierto?, el sentir orgánico de los movimientos, pero a ratos sucede, Germán, que el amigo, el vecino, lo que consulta al final es, ¿va de candidato o no va de candidato? Y por qué lista es, como para ya dar el apoyo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una formación ideológica y política, pero usted muy bien ha dicho, la sociedad actual contemporánea, a ratos, el fenómeno ideológico, ¿no es cierto?, las corrientes ideológicas como que van superando frente a lo que implica los perfiles de las candidaturas, sobre todo cuando le ven al candidato a concejal o alcalde, a prefecto, como el personaje que va a resolver los problemas. Me ha parecido un diálogo muy interesante, pero todo tiene que llegar a su final. Obviamente en redes sociales tenemos que ser muy cortos y una hora ha pasado volando. Así es, ¿no? Fernando, gracias por estar acá. Gracias a Peñamauta y a los amigos, amigas que están hinchas suyos deben ser, ¿no? O están ya esperando el turno de la noche. Quiero pasar a una parte que es un poco entretenida, conocer el otro lado de Fernando, que nos cuente mediante un jueguito. Yo le pregunto 3 cosas y usted me va a decir la que más se apegue, ¿no? Ya, le llamo la triada esto, mi estimado Fernando. A Fernando, ¿qué más le gusta hacer? ¿Le gusta leer un libro, cantar una canción o tener un diálogo político? Bueno, a ratos, de hecho, la lectura de un libro es lo que más nos gusta, pero también hay un tema ya desde la tarea doméstica. A ratos a mí me fascina estar en el hogar y también cumplir con el rol de padre, ¿no? O sea, son temas que a veces no se hacen públicos, pero ayudamos también. Es un padre responsable. Digamos, en la medida de lo factible. Pero, hay que preguntarle a doña Talía, ya después de esto preguntaremos. Lo único en lo que yo no meto manos es en la cocina, solo en lo... ¿No le gusta cocinar? No,
Oh, creo que perdió votos por algún lado. ¿Qué político admira Fernando? ¿A Rafael Correa, Enrique Ayala o Paco Moncayo? Enrique Ayala Mora. Le admira como político y como amigo, dice, ¿no? Sí. Pero se enojaron algún ratito. ¿Qué es lo que más le hace falta en los actuales momentos a Fernando, en estos momentos políticos de definición? ¿Ser humanista, ser filósofo o ser más político? Yo diría ser más político porque en este contexto de la política sabemos qué es lo que se juega, Germán. Pero sin embargo hemos dicho, si por razones de estrategia, de maquinaria electoral, los resultados tal vez no puedan ser los favorables, pues nosotros nos quedamos satisfechos en aras de haber cumplido también con un deber y un compromiso. Pero estamos seguros que la ciudadanía va a tomar desde una convicción cívica una decisión que va a ser histórica para Otavalo. Y cuando usted habla del tema humanista, nos gusta aquello porque, Germán, creemos de que más allá de la política lo que debe primar son esos valores humanos, que es a los que también nosotros estamos apostando. No tenemos las chequeras que tienen otras candidaturas, pero sí tenemos la condición ética para decirle a Otavalo lo que ahora hemos mencionado sobre la base de propuestas reales y viables. Por supuesto. En caso de llegar a ser alcalde y tomar una decisión para aumentar el erario municipal, ¿qué es lo que haría primero? ¿Subir los impuestos prediales? ¿Acudir a la cooperación internacional? ¿O hacer un paro para decidir que el gobierno le entregue más plata? Bueno, lo lógico sería buscar los mecanismos de la cooperación internacional, pero a mí me parece interesante, Germán, mi criterio, por ejemplo, en el tema de ciertas obras retrasadas por el gobierno nacional. Yo planteo una idea que debió algún momento considerarse desde un liderazgo que no existe en Otavalo. La vía de circunvalación, que es una gran deuda para Otavalo, debió haberse manejado ya desde un comité cívico, a través de una asamblea cantonal, que finalmente determine una paralización para exigir la conclusión de la obra. Chute, usted me topa los tres temas, ¿no? Le estoy dando la solución a los problemas. ¿Qué es lo que le eriza al poeta? ¿Unos ojos bonitos, un color de la piel o el perfil de una persona? Bueno, ahí me puso difícil. No sé, ahí. Yo creo que lo último, sí, definitivamente. Un perfil de una persona, Sí. ¿no? Que tiene que ser femenina, por supuesto. Bueno, a ratos también desde la poesía nos duele desde la parte humana cuando vemos a un niño en las calles vendiendo unas flores, por ejemplo, ¿no es cierto? El rostro de la deshumanización, ¿no? O cuando Conmueve, ¿no? Conmueve, o como cuando hemos visto las imágenes del Medio Oriente en esos bombardeos. Duele. A ratos hemos escrito también de eso, más allá del amor y del desamor. ¿Ya? Completo. ¿Qué le hubiera gustado? Bueno, hoy es poeta, y, obviemos lo político. De no ser poeta, usted hubiera sido un buen pintor, un cantante o un chef. Yo sé que chef ya no me cabió, pero de pronto doña Talía le convenía ser chef, ¿no? Yo creo que pintor hubiese sido genial, ¿no? Pero es más complejo. Pero ahí no hay una opción que siempre tuvimos esa frustración de ser futbolista. Usted fue futbolista, pero ¿y cuál fue? Mi padre fue buen futbolista, de ¿Ya? hecho, sí, nos gusta el fútbol. Entonces su padre le jaló las orejas porque no siguió los pasos. Sí, pero obviamente no nos dio las cualidades. ¿Qué le gusta hacer más cuando está en soledad? ¿Caminar en la lluvia, sentir el aroma de la natura o contemplar un paisaje en silencio? Sí, contemplar el paisaje, contemplar la lluvia. O sea, las tres Sí. cosas. No, debe una cosa, ¿no? Me torea con las tres. La triada ya no tiene mucho sentido como poeta. Vamos, un tipo de música que menos le gusta bailar a Fernando. ¿El mosh, el reggaetón o la bachata? El reggaetón detesto. Detesta. O sea, Vamos pero por respeto, esa- obviamente, ¿no? Vamos por ahí Los mismo, ¿no? géneros. Instrumento que le gustaría haber tocado muy bien. ¿La guitarra, el piano o el violín? El violín. Le fascina el violín, Sí. de la música clásica. Ah, sí, sí. ¿Cuál de estas cosas le hace falta hacer en la vida? ¿Subirse en el columpio del fin del mundo? ¿Cruzar el lago San Pablo nadando? ¿O lanzarse en un parapente? Yo creo que como buen poeta, el primero. Estar en Baños, ¿no? En el columpio del fin del mundo. fin del mundo. Podríamos hacer un columpio ahí arriba de Cuando Rumi, vea, si en caso de ser
Bueno, les Pero doy que no ideas. sea una oferta demagógica. Fernando, para el poeta, ¿su carácter es explosivo, es romántico o es un alma de Dios? Así se dice, ¿no? Sí, yo creo que Las tres cosas, las dos primeras, sí, a ratos, usted conoce, Germán, el hecho de la creación, ¿no? de expresar en la escritura, amerita un momento en soledad, ¿no es cierto? Es un oficio solitario. Son caracteres complejos, sí, sin duda, ¿no? El nivel de la sensibilidad, entonces yo diría que entre las dos primeras opciones. ¿Qué político le ha influenciado en su formación? ¿Fidel Castro, Francois Mitterrand o Kim Jong-un? Siendo muy honestos, Fidel Castro Ruz. ¿Ya? Consecuente con la ideología. Su meta máxima como político, Fernando, ¿es llegar a ser alcalde, prefecto o asambleísta? Alcalde por un sentido elemental. Mi padre y mi abuelo también le sirvieron a Otavalo. Uh-huh. Entonces, hijo de políticos. En los mismos andariveles que ahora. Quisiera tener este honroso encargo y la enorme satisfacción de poder servirle a mi ciudad, a mi cantón desde esta condición. ¿Cómo se ha sentido, Fernando? Mire que hemos conocido la otra parte de suya, de sus sentimientos. No, totalmente complacido, satisfecho, Germán, de haber tenido esta factibilidad de este diálogo. Lo hemos visto en redes, sin duda alguna. Obviamente. Y en este sentido, pues sabemos que estos espacios van humanizando también la política, que a ratos la gente lo ve con cierto hastío, ¿no es cierto?, y con cierta decepción, y que creo que hay que también acercar a otros niveles como han sido estos los que se han generado. En redes se ve cualquier cosa y creemos que a veces nos toca competir, ¿no?, con esas cualquier otras cosas que tienen más audiencia. Promocionamos su presencia acá y pedimos preguntas, porque a veces no son preguntas, son intervenciones. Vamos a rescatar algunas preguntas que dicen, dice Julián Anrango: si su sonrisa y apego a la gente como en elecciones será el mismo y su palabra de ofrecimiento en campaña será cumplir, o dirá también que dejaron un municipio sin fondos, ya que muchos políticos lo hacen solo para llegar al poder. Uh-huh. Sí, me parece interesante en el sentido de que hay que ser transparentes y fidedignos. Yo creo que sin duda alguna que mantendremos esa condición nata, ¿no es cierto?, primero de seres humanos. Estos son espacios efímeros, transitorios, y obviamente que lo que corresponde es generar ya respuestas ante la problemática. Es decir, sabemos de alguna manera, en el caso particular, conozco de primera fuente cómo concluye esta administración y cómo le deja esta administración, ¿no es cierto?, dentro del erario local, de los recursos, y lo que hay que generar es enseguida las respuestas, y en ese sentido, pues más allá de la sonrisa tiene que haber un nivel de responsabilidad frente al cargo. Fabi Pijal también nos escribe y dice: quisiera saber cómo va a fortalecer el sistema de protección de derechos en el cantón, dado que es una competencia municipal y muchos candidatos quizás ni sepan de qué se trata. Excelente pregunta, porque yo aprobé la ordenanza que regula aquello, y evidentemente que vamos a tener una preocupación mayor, más aún cuando el COTAD exige el 10% para sectores vulnerables, ¿no es cierto?, sensibles, pero a nosotros nos parece que hay una enorme tarea que en Otavalo no se ha logrado concluir, ¿no es cierto?, no se ha fortalecido, y ahí hay un compromiso, porque nosotros vemos que la administración nuestra tiene que tener un rostro humano, más allá del adoquín, más allá del cemento, de la obra física, que es esencial, que además es la competencia directa de la municipalidad, el rostro humano y social que amerita y que debe generarse en la municipalidad es básico. Pablo Iturralde, generación de empleo. Generación de empleo a través de lo que hemos dicho. Yo creo que el tema de turismo debe ir entrelazado en lo que implican los emprendimientos. Ahí nosotros tenemos que, como municipio, hemos dicho, no es una agencia de empleos, pero sí debemos coadyuvar. Claro, el municipio no tiene esa potestad. Está en esa potestad, pero sí, si 19 años no se ha logrado aquello. La dirección de turismo, Germán, en la dirección de turismo está todo. Lo que tenemos que hacer desde el orgánico funcional y estructural es evidentemente separar turismo por un lado y lo que implica desarrollo económico local, productividad, artesanías por otro.
Primero tenemos que delimitar aquello con profesionales y técnicos que no llenen desde el piponazgo los compromisos políticos, sino que realmente sean profesionales serios que respondan a aquello. Para generar el tema de los emprendimientos, obviamente tenemos que enlazarnos con el eje transversal que es el turismo, y en ese sentido le apostamos a las comunidades rurales para aquello, sin dejar a un lado obviamente la parte urbana, porque hay una preocupación. Está enamorado del sector rural, me parece una estrategia viable. Melida Marina Soria Zapata, una fans, vea, ya le da un voto. Enhorabuena, gracias. José R. Vega, el señor, no es celosa la señora, ¿no? Yo preferiría que ella responda a esa inquietud. Cuando le tengamos de candidata le vamos a invitar a Machín Mishu y le preguntamos eso. Prepárese. José R. Vega, el señor Montúfar le dijo no como aliados, pero qué coincidencia P y D 51 como para haberlo planteado. No es una pregunta. Bueno, el tema de concertación hemos sido bastante enfáticos, ¿no? Hemos dicho lo de don Raúl Amaguaña, y en ese sentido pues hay un tema interno ya del movimiento que ya lo dilucidaron, y nosotros en eso somos extremadamente respetuosos del sentir de las organizaciones. Sin embargo, de que usted sabe, en redes sociales dijeron un sinnúmero de falacias, ¿no es cierto?, de lucubraciones que finalmente, ustedes saben, hemos consolidado una alianza con quienes creemos que tienen que haber estado. Luis FLMAC, las propuestas, ¿cómo va a reducir el tamaño burocrático en el municipio? ¿En qué porcentaje tendrá participación indígena dentro del municipio? ¿Y si se auditará al actual alcalde? En la pregunta hay algo esencial. Esta administración no incluyó a un solo profesional quichua en una dirección departamental, en ninguna sola dirección. ¿No hay una dirección de pueblo? No, esa es una coordinación, una jefatura, Germán. Ya no en es una dirección. sola dirección, donde se determinan, ¿no es cierto?, en donde se toman las decisiones, no hubo ningún profesional quichua. No es de toma de decisión. No hay toma de decisiones, sino es un tema operativo de ejecución. Nos parece fundamental decirle a la gente, nosotros ya tenemos una información que han generado al interior de la municipalidad, que Fernando Bonilla está hablando de sanear el municipio, entonces están ya mal informando, desinformando, y vale la pena aquí manifestar lo que hemos dicho, es que vamos a sanear. Quienes obviamente tienen nombramiento, los trabajadores y funcionarios que nos conocen, no tienen que tener ningún inconveniente, deben estar tranquilos, pero sí estamos conscientes de que hay ciertos funcionarios y funcionarias que responden a esta administración y que evidentemente tienen contrato y tendrán que ser evaluados y reformulados. Nosotros no somos demagógicos y no estamos por obtener el voto diciendo que va a haber estabilidad cuando usted tiene la capacidad administrativa, Germán, usted sabe, para tomar las determinaciones. Vamos a hacer ese ejercicio desde la manera técnica, y lo que nosotros estamos es generando precisamente lo que la ciudadanía exige. Obviamente yo he escrito en mi columna que mantengo en el periódico local, estos temas de poca inclusión que ha habido con el actual administrador municipal. Bueno, vamos, Fabiola Cachiguango dice, por favor, este tema ya preguntaron, turismo y Plaza de los Ponchos, sí, obviamente se ha topado. César Guaña, que sabe intervenir, un saludo César, Cecita, como les sé decir, él interviene más como candidato que como pregunta. Le dije, vuélvele preguntas a las intervenciones, y me reclama que a veces no le participo, pero vamos a hacerle la pregunta. Dice, que la plaza se convierta en un museo de cera y que se estructure en pueblito artesanal andino con marca Otavalo, y que invite a los genuinos actores como para enseñarles cómo. No es pregunta eso, claro, es una idea. Es una reflexión. Saludos. Bastante válida. Son las que tenemos de participación en las redes sociales. Y bueno, agradecerles su espacio. Le vamos a dar la última, Fernando, su palabra final de convencimiento para que la gente le conozca, invite a que vote por usted, le vea aquí como un candidato de posibilidad de llegar a la alcaldía. Gracias, Germán, y manifestar a la ciudadanía, a los televidentes, que se avecina una contienda electoral en marzo del 2019. Le hemos apostado a una candidatura a la alcaldía de Otavalo, y con el nivel de responsabilidad queremos invitar para que se sumen a nuestra propuesta, para que analicen, para que tengan la capacidad de deliberación, de crítica también, y de aporte y de sumatoria de ideas. Sería lo más fácil, lo más cómodo, pedir el voto. Yo tengo otra percepción de lo que es hacer la política, y lo que quiero invitar es para que se sumen al análisis de nuestra propuesta, de nuestras ideas programáticas, y que juntos podamos construir un Otavalo distinto, un Otavalo actual,
un Otavalo contemporáneo que evidentemente se diferencie del pasado inmediato y peor aún del continuismo. Ni por el pasado inmediato, peor por el continuismo, sí por un futuro promisorio con una alternativa que estamos planteando como lista 35, 104 en una alianza de una minga para Otavalo. Agradecerle los aplausos, ¿no? A la gente que vino, ¿no? Agradecer este es el espacio para redes sociales, Mashin Mishu. Saludos a la gente que está atenta y nos hace las intervenciones necesarias para que continuemos en esto. Invitarles a que nos sigan viendo y no se olviden, suscríbanse Munay TV en YouTube y Mashin Mishu y los programas que estamos subiéndolos a la red para un poco dar a conocer lo que es nuestro Otavalo. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y les esperamos en el 2019 con más Mashin Mishu.